Bueno, ya estamos por aquí. Salvador Frausto, ¿cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Un gusto arrancar Hola, la semana con ustedes. Bien, gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes. abrazos a los dos y a todo el equipo, mi querido Julio, y en espera ahora de Marta Olivia. Marta Salvador Olivia, se nos adelantó. Marta Olivia no va a estar hoy porque está de Mira, viaje, pero va a estar Daniela Pastrana, que seguro en un ratito más se asoma adelante. por aquí. Así es que vamos a seguir adelante con nuestro programa de esta manera. Y bueno, vamos a empezar con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué te digo? Pues el tema es ahorita el paro judicial. ¿Cómo lo vas viendo? Paro de los trabajadores. No sé si cumpla las legalidades que se requieren, pero de que hay una movilización de un gremio o de una parte de un gremio, pues allí está activa en buena parte del país. ¿Cómo ves este tema? Y luego la votación de los jueces y magistrados que van a decidir si el próximo miércoles se suman o hacen también su propio paro. Salvador. Así es. Bueno, pues estamos viendo uno de los temas que más se han politizado en las últimas semanas, en los últimos meses, es este asunto de la reforma judicial, que por una parte está la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de someter a votación los cargos de jueces, de magistrados y de ministros, para que la gente sea la que decide quién ocupa esos cargos. Y pues obviamente hay una resistencia que habíamos visto por parte de la oposición, que habíamos visto por parte de una serie de intelectuales o de analistas que han apoyado las posiciones más bien contrarias al laboradorismo o cercanas al sochilismo. Pero esta manifestación de los trabajadores se suma, pues son los sindicatos y los grupos que apoyan a Norma Piña y a todos estos ministros y magistrados que no quieren aceptar que se pueda someter a votación. Yo lo que subrayaría es que, pues más allá de las implicaciones legales, pues estamos en una especie de postre de la disputa electoral entre el obradorismo y el antiobradorismo, y este asunto ha sido muy sensible, el de la reforma judicial. Habrá que observar que los jueces se eligen desde hace 2 siglos en los Estados Unidos, en un montón de estados. En algunos casos la modalidad es que se eligen sin que se les asocie con algún partido político. Van y se presentan ante las urnas y son sometidos a votación, y eso genera que se comprometa los jueces y los ministros a que tengan que deberle, que tengan que dar cuentas a la sociedad, por ejemplo, cuando llegan a tener decisiones polémicas o críticas censurables por la población, pues los quitan de sus cargos. Tienen que tener una mayor cercanía, acercarse a la gente, conocer sus preocupaciones. Eso pasa en muchísimos estados. En otros sí se les liga a los partidos políticos, a los propios jueces, y en unas más hay un método que le llaman como de refrendo, es decir, nada más someten a votación si sí quiere la gente que se quede tal juez o que se vaya. Esa es otra modalidad que está ahí sobre la mesa, y bueno, pues estamos viendo el enfrentamiento entre esas dos grandes posiciones. A mí me parece que no hay, no prosperarán, digamos, de manera fuerte o importante estas protestas, porque las bases no les afecta esta reforma. No se tocarían, digamos, los derechos laborales de la base trabajadora del Poder Judicial, sino de aquellos personajes que ocupan cargos importantes. Incluso podrían postularse gente que tenga años de servicio en el Poder Judicial, y si quiere postularse, pues puede buscar mecanismos para que sea promovido por alguno de los poderes que van a poder
generar esas ternas para que sean votadas. En todo caso, a mí me parece que hay que tener mucho más cuidado en que los requisitos de quienes puedan ser elegibles sea de gente capacitada, conocedora de los problemas del Poder Judicial y que esas personas se sometan a votación, se acerquen a la gente, nos hagan propuestas y podamos decidir los mexicanos. Si se elige en otros países, ¿por qué no? Se va a elegir en México, abre una mayor posibilidad de transparencia y de rendición de cuentas, que son un poder súper opaco. Los jueces no dan cuentas, toman una resolución, liberan un narco y no hay una sanción, ¿no? Sí, bien, Salvador, gracias. Damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Una disculpa por el retraso. Andaba en unas cosas médicas y venía apuradísima. Nada, ya estamos aquí, al contrario. Al contrario, gracias por estar aquí a pesar de todos los pesares, Daniela, gracias. Jorge Meléndez. A cierta edad uno, pues ya saben, ¿no? Que uno tiene que andar en estos líos de los trámites médicos y esas cosas. Bueno, de todo hay, Daniela, bienvenida. Jorge Meléndez, Jorge, ¿qué opinas sobre este tema del paro? No sabemos en qué términos jurídicos, pero el paro de labores hoy de trabajadores del Poder Judicial y lo que viene posteriormente cuando se tenga la participación eventualmente de los jueces y magistrados que están hoy votando para decidir si se incorporan a ello. Tu opinión, Jorge, por favor. Bueno, pues es un paro de los trabajadores que además se quejan de algo que ya sabemos, la cantidad de expedientes que tienen que ver. Alguno de ellos dice, trabajamos hasta 24 horas. Bueno, es exagerado, pero tal vez las jornadas son larguísimas ahí. Pero el asunto es que ellos pueden trabajar mal o bien, no sé sus condiciones, pero el que tiene la última palabra es el juez. Y muchos jueces le dan largas a un asunto. Y entonces no lo resuelven. Eso sucede mucho en el Tribunal de la Ciudad de México con el presidente, un señor Rafael Guerra, que le ha dado largas a una serie de expedientes y pasan de la segunda sala a la tercera, a la primera, a la cuarta, en fin, y va posponiendo. No tienen la culpa, creo, los trabajadores, sino los jueces. Y si bien Salvador dice que existe eso, y vemos el caso de Kamala Harris en California, por ejemplo, que fue jueza y que tuvo una serie de veredictos muy claros en contra de los abusos de las personas. Vemos también en Estados Unidos cómo el Tribunal Especial o el Tribunal Supremo, pues es elegido por el presidente. Y esto lo hizo Donald Trump y por eso no avanzan los juicios en contra de él. Entonces, ahí se dan dos formas de elegir. Quiero decir que me parece que los jueces pueden decir lo que quieran, pero han faltado durante mucho tiempo hacer sentencias claras y precisas, y lo hemos visto en los últimos meses, en todos los terrenos, desde los narcos hasta este señor de Electra, que ya tiene problemas hasta en Estados Unidos. Y los jueces no determinan. El señor Luis María Aguilar se aventó 8 meses con un expediente de Ricardo Salinas Pliego para cobrarle como 6,000 millones de pesos. Ahora hay 2 por 25,000 millones y seguramente tienen una cantidad muy larga. Quiero decirte también que acá en Puebla, la señora Lenia Batres estaba con una presentación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para explicar cómo se debe hacer la reforma,
y las autoridades universitarias, donde hay una rectora actualmente, suspendieron la presentación de Lenia Batres. La tuvo que hacer ella en una universidad privada. Vemos, pues, que hay obstáculos en universidades públicas para hacer cuestiones que antes eran normales y comunes. Y finalmente, creo que esta debe ser una cuestión que debe de aclarar muy bien el señor Andrés Manuel López Obrador, porque yo siento por las entrevistas que escuché con tu trío famosísimo y fabuloso que tienes, que muchos de los trabajadores de base están desinformados. Esta es una reforma para los altos mandos que ganan muchísimo, que se van con pensiones ultramillonarias y que deciden cosas simplemente porque les llegan al precio en un caso u otro. Así pues, yo creo que esta reforma debe de ir, pero cuidando muchos aspectos y cuidando y haciéndoles saber a los trabajadores que ellos no son los afectados, sino sus jefes, que les dan mucho trabajo y ellos son los que cobran por sentencias que salen a favor de los poderosos de este país. Bien. Jorge, gracias. Daniela Pastrana, ¿cómo ves el tema del adelanto, del madruguete de pronto, cuando estábamos en espera de que arrancara el proceso de la votación de los jueces y magistrados que se realiza hoy? Pues de pronto en todo el país. Mira, déjame incluso poner, son 30 segunditos, por ejemplo, de este tema que ha sucedido y del cual tenemos un video gracias a eConsulta, que nos ha compartido esta parte de lo que sucede en Puebla. Son 30 segunditos. ¿Cómo ves, Daniela? Julio, pues, ¿qué vamos a decir? Vamos a ponernos un poco conspiranoicos, ¿no? Es evidente, pues yo coincido mucho con el análisis de Salvador y de Jorge, en el sentido de que hay toda una campaña de desinformación hacia los trabajadores del Poder Judicial que no van a ser necesariamente afectados sus intereses o los derechos ganados como trabajadores por esta reforma. No es lo que está planteando la reforma. La reforma tiene 3 puntos fundamentales, ¿no? Pero se ha ido moviendo o se han ido instalando digamos, entre los pasillos, toda esta narrativa era en el sentido de que pues van a salir muy afectados. Y efectivamente, los que van a salir o los que pueden salir muy afectados son quizá esta élite, ¿no?, del Poder Judicial. Y hay muchas resistencias y va a haber más resistencias. Ahora, a mí lo que me llama la atención son 2 cosas. Uno, ahorita que veíamos aquí estas imágenes, pues con las capuchas esas como de verdugos, que buscan más tener un efecto, ahora sí que un resultado efectista para los medios de comunicación, que siempre pues ese tipo de cosas nos interesan mucho. Aquí mi gato está queriendo participar. No te preocupes, sí, claro. Está queriendo manifestar su opinión también. Es más, lo estamos traduciendo ya lo que está diciendo. Sí, ya está también muy indignado viendo eso, pero bueno, el asunto es que sí, ve uno estas cosas y dice, se ve más la idea de tener un efecto mediático que una discusión seria sobre los temas y también no es tanta la gente, ¿no? No es realmente como, no se ve como una mayoría o una movilización que realmente ponga a asustar a nadie.
pero sí parece que se está buscando, o que hay un efecto, gatito, por favor, quién sabe qué tiene, pero ya, se va, No te muy preocupes. enojado. Sí, como este efecto de trabajar o de estar mermando en la confianza de un proceso que, pues quién sabe, de pronto pensamos que no tiene, o sea, que va a ocurrir, que va a haber algún tipo de reforma, no sabemos cuál, pero pues que también está muy ligado al otro tema que también va a estar esta semana en discusión, que es el tema de la sobrerepresentación, ¿no? Y que eso va a definir mucho qué tan complejo o no es sacar esta reforma y las otras reformas que están incluidas en el plan C. Entonces yo creo que pues esta semana es importante no solo por lo que está discutiéndose hoy a partir del Poder Judicial, sino por la posibilidad de que realmente se pueda tener una mayoría calificada. Que es la otra cosa que va a estar, de las que se están moviendo y que vemos como, por eso decía, pongámonos conspiranoicos, porque se ve que hay cosas que se están moviendo muy en el sentido de desinformar a la gente que pueda ser afectada para que no se mueva nada de lo que tenemos, o sea, para que no haya modificaciones constitucionales y para que no avance esta reforma, que yo coincido y creo que ya lo hemos dicho varias veces, la gente, todos quienes hemos pasado por un proceso judicial sabemos que invariablemente va a ser tortuoso para quienes tienen que presentar o presentarse ante un juzgado, ¿no? Sea del tema que sea penal, sea laboral, sea civil, administrativo, invariablemente va a ser un dolor de cabeza para quien tiene que llegar a esas instancias. Entonces, ¿se tiene que modificar? Sí, se tiene que modificar. ¿Cómo? Ojalá que hubiera una discusión seria. Con capuchas de verdugos, pues difícilmente vamos a encontrar una discusión seria, ¿no? Bien, entonces, gracias. bueno, pues esto es lo que se está ahora, tendremos que esperar a ver qué resulta hoy, pero creo que sobre todo vamos a tener que estar pendientes de lo que ocurra en la Cámara, digo, en el Instituto Nacional Electoral con el tema de la sobrerepresentación y de la Cámara, el Legislativo. Bien, Daniela, Salvador, Jorge, nosotros haciendo el gran esfuerzo por captar la atención de la gente y en los comentarios en el chat, lo que está es, queremos ver al Benito Bodoque, lindo gatito contra la derecha, gatito, hagan lo que se aparezca, ¿cómo se llama el Daniela, regala ese gato? No. No, que vende los michotes, no. Patricia Flores, que salga a cuadro, que se presente el gatito tiene derecho a hablar. Bueno, pues mira, nada más que se presente el gatito. Ahí está, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el gatito? Tu micrófono, Daniela, está apagado. Esta se llama Tachuela, pero no es la que está llorando. El que está llorando está allá, que a fuerza se quiere pelear con este. ¿Y cómo se llama el otro? El otro se llama Shihiro y está por lo visto están peleándose. Aquí hay una verdadera batalla, es la derecha, la izquierda, el poder judicial contra la 4T. Hoy han decidido armar su batalla. Ya le quité aquí el motivo de su reclamo. Bueno, muy bien. Gracias, Daniela. Seguimos adelante. Salvador, yo creo que están ligados evidentemente los temas de la reforma judicial que podría ser factible mediante la mayoría calificada a la que Morena y sus aliados aspiran a llegar y que sea declarada pronto. Y en ese sentido te pregunto cuál es tu opinión, en particular hoy de las duras críticas o señalamientos del presidente López Obrador contra el Consejo Coordinador Empresarial por la súplica que hace este Consejo Empresarial de que se ajuste la asignación de diputaciones y senadurías a un espíritu que no violente la convivencia y demás cosas. ¿Cómo vas viendo ese tema de la batalla política por la sobrerepresentación o no, Salvador? Sí, esos son los dos grandes temas donde sigue peleando la oposición, el de la reforma judicial, que solo para completar las ideas dichas antes, tienen muy mal prestigio ante la gente, tanto la Suprema Corte de Justicia, pero más los jueces, porque las experiencias que hemos tenido los ciudadanos con los jueces han sido lamentables.
se les recrimina en encuestas y en estas mediciones que he hecho con herramientas de inteligencia artificial, de qué opina la gente sobre la reforma judicial, jueces y la Suprema Corte, reprueban, por ejemplo, el nepotismo con mucha fuerza, los gastos onerosos de viajes, de camionetas costosas, de salarios y aguinaldos muy grandes. Esas críticas son muy fuertes, y también lo que no logran salir es de la liberación de políticos y de narcotraficantes que logran beneficios por decisiones de jueces y magistrados, o de empresarios que deben mucho dinero de impuestos y que no los pagan. Es decir, el Poder Judicial se ha ganado a pulso el repudio de la gente, es decir, la gente está a favor de la reforma judicial según prácticamente todas las mediciones que he visto. Ahora, el tema de la sobrerepresentación está sumamente ligado, porque también es un discurso tramposo el que esgrime la oposición. Por ejemplo, para la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados ganaron 256 de 300 distritos. Esto quiere decir que tendrían, si no existieran las plurinominales, el 85% de los espacios en la Cámara de Diputados. Van a terminar con la regla actual que establece la Constitución, con poco más del 70% de los diputados. Entonces, esa regla de sobrerepresentación no la vemos cuando se analiza por distritos, que ese es el criterio que se utiliza para dividir, para asignar las plurinominales. En el Senado estaría aún más fuerte la posición de Morena y sus aliados, si tomamos en cuenta que ganaron 30 de 32 escaños que se pusieron a votación, es decir, el 93% de la representación que se sometió al voto popular. Entonces, hay una malinformación sobre este tema muy, muy grande, en la cual la oposición olvida o no quiere tomar en cuenta que la Constitución dice claramente que la sobrerepresentación se mide por partido político. Hasta el 8% de sobrerepresentación puede tener cada partido político, y no se mide por coalición. Y esa regla la pusieron en el tiempo del Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD, incluso el Partido Verde Ecologista Mexicano. Antes del Pacto por México, la ley decía que no podía haber sobrerepresentación por coaliciones, pero desde el 2015, en el 2018, en el 2021, se siguió esta regla que está actualmente en la Constitución, así que no hay alguna razón por la cual deba tomarse algún criterio distinto. La lucha política de la oposición tendría que estar en tratar de buscar modificar la Constitución, lo cual, pues, visto los resultados electorales del 2 de junio, pues es una vía imposible. Ya ahorita mismo también es una guerra de artificios los argumentos que ha estado dando la oposición, que son tramposos y mentirosos. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de la tal sobrerepresentación, cierta o falsa, y lo que puede implicar en cuanto a la posibilidad aritmética de reformas profundas en México? Jorge. Bueno, ya dijo Salvador lo del Pacto por México, yo voy todavía más atrás. Pablo Gómez hizo una propuesta exactamente de que el número de votos que saque un partido sería el número de diputados que tenga. Y le dijeron, no, estás loco, ¿cómo va a hacer eso? Luego vino una serie de reformas y avaladas por los señores mareados de rosa.
los que estuvieron antes en el IFE y después en el INE. Y ellos aceptaron este tipo de mecanismos y condenaron cualquier modificación porque los que estaban al mando, el PRI y el PAN, que han hecho desde hace muchos años, y el señor Luis Sánchez Aguilar hablaba del PRIAN en el año de 1988, ese PRIAN quería seguir manejando el país durante muchos años. Y entonces pusieron este tipo de sobrerepresentaciones. Y ahora se quejan, ya que no les es favorable, no solamente ellos, bueno, los del Consejo Coordinador Empresarial dicen, vamos a hacer un México más justo. Pues suena una carcajada en el país porque son los que menos hacen el México justo. Así pues, ellos han puesto las reglas durante años, muchos años, y ahora se quejan de esas reglas. Y obviamente la cacareada y no cierta sobrerepresentación, lo que ellos acordaron, ahora les va a estorbar para que haya este tipo de modificaciones. Con las modificaciones que ellos pusieron, pues obviamente Morena y sus aliados van a tener en la Cámara de Diputados posibilidad de reformar la Constitución. En el Senado les van a faltar 2 o 3 senadores, pero bueno, hay que recordar que hay 2 ahí en el aire del PRD. Hay que recordar que este señor Beltrones ahora ya hasta lo sacaron del PRI. Hay que recordar que en el Movimiento Ciudadano hay una serie de senadores, entre ellos Luis Donaldo Colosio, que pueden votar esas leyes. Por eso están tan nerviosos y tan preocupados. Y nuevamente hay una ofensiva en los medios y la gente a veces lo cree. Según una encuesta hoy, ha bajado tanto el grosor de quienes están por la reforma judicial como por quienes están a favor de que se cumpla la ley. Y claro, porque hay un bombardeo por todos lados en contra de este tipo de posiciones. Por lo tanto, yo creo que le están haciendo al cuento y están tratando de influir por los medios que ya sabemos, televisión, radio, prensa escrita, y vemos que en los medios, por ejemplo, como en Universal, hay nuevos articulistas, pero nuevos articulistas que estuvieron en la llamada Marea Rosa. Por lo tanto, claro, si uno lee solamente esos periódicos, yo los leo, pero solamente esos, pues se dará cuenta de que la cosa está muy mal, según dicen esos opinadores. Sí. Aunque a estos opinadores ya poco mundo les cree ahora. Bien, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas sobre este tema de la tal sobrerepresentación? Bueno, ahora estamos muy coincidentes los tres. Yo creo que estamos en el mismo canal, porque además creo, Julio, que no, como que hay gente que le apuesta a la desmemoria, que sí ya tenemos algunos problemas de memoria algunas personas, pero le apuestan a la desmemoria colectiva. No sé si tú recordarás, pero justo en este espacio, hace como un año, cuando estaban todo el tema este de yo defiendo al INE, y que la primera manifestación que iba a haber en ese sentido, algunas personas pues argumentábamos o intentábamos argumentar en contra de esas expresiones que mantener las cosas como estaban y no modificar nada, que era el planteamiento original, primero del plan A, luego del plan B y luego que terminó siendo el plan C, en el tema justo del Congreso, de la composición del Congreso con estas reformas que se intentaron, era que esa reforma, o sea, que dejar todo como estaba beneficiaba a Morena, no nada más por el tema de la sobrerepresentación, sino por el tema de las prerrogativas.
y por el tema también de las composiciones estatales, porque tenía la mayoría. Y yo tengo, mi impresión es que pensaron, o sea, nunca pensaron o nunca en el escenario, en los escenarios de la oposición, nunca estuvo la posibilidad de que realmente hubiera este resultado con esta decisión de la mayor parte de la población de decir si queremos que haya esas modificaciones, ¿no? No es un tema solo del presidente, sino queremos que haya cambios en el Poder Judicial, cambios en algunos organismos autónomos, incluso en la parte de los legisladores. Y que al final ese fue el mandato de la población, porque la diferencia fue amplia y por eso, claro, para algunos tener al Partido Verde o al PT como segunda o cuarta fuerza electoral, pues para mí es un horror, ¿no? En el caso del Partido Verde, por ejemplo. Pero esa fue, o sea, conscientemente, porque se sabía que iban en coalición y que el Partido Verde iba en paquete para la Cámara y para el Senado, y esa fue una decisión de las mayorías que decidieron votar por esa coalición en las cámaras legislativas, ¿no? Yo creo que no midió la oposición que ese iba a ser el resultado, porque insistían, y ese es el tema, o sea, hace un año o hace un año y medio estaban insistiendo en no modificar la composición del Congreso, en no hacer una reforma electoral con argumentos tramposos, como bien dice Jorge, argumentos que eran justo en el sentido, o sea, que confundían mucho a la población y quienes les decíamos esto va a beneficiar a Morena, pues al final pues lo que decimos es, pues les dijimos que eso iba a beneficiar a Morena, ¿no? Que eso no se iba, o sea, que al final de cuentas lo que están argumentando ahorita en contra es lo que ellos defendieron que se quedara. Entonces, pues dices, bueno, pues pónganse de acuerdo. El resultado, pues sí, al final de cuentas es que al final de cuentas, pues sí pueden terminar beneficiándose el proyecto y estas reformas que se han planteado, pero ese fue, creo yo, lo que conscientemente, aunque creyeran que no iba a ocurrir o aunque pensaran, aunque haya un desprecio por la decisión de la mayoría de las personas, lo que pues la mayoría de las personas decidió, o por lo menos la mayoría de las personas que decidió ir a votar, que fue darle esta carta a el Congreso para que estas reformas planteadas se concreten. Y bueno, pues ahora la discusión parece como el mundo al revés, porque ahora los que hace un tiempo estaban argumentando una cosa, ahora quieren la contraria, pero son lo que no permitieron que pasara, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ese es el escenario que tenemos. Ahora, a mí sí me parece importante pensar, y estaba leyendo yo la columna que hoy escribe Ernesto Núñez, el subdirector de Animal Político, que conoce muy bien al INE, y decía que este sentimiento, o sea, que hace 2 meses dentro de los consejeros del INE estaban muy, como muy en favor, o sea, había una tendencia de decir, bueno, que se respete lo que dice la Constitución, pero que hay algunos consejeros que empiezan a dudar de eso, mucho también porque están un poco enfadados de las formas y la presión que han sentido de unos grupos de Morena, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante ver qué pasa el viernes en ese sentido, ¿no? Y cómo son los alegatos de los consejeros y cuáles son las posiciones que cada un consejero va a tomar, porque al final, pues de ellos depende ahorita mucho de lo que va a ser nuestra vida pública en los siguientes años, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante lo que decir. Bien, pues son las 2 de la tarde con 35 minutos, parece que no, pero se nos está yendo el tiempo y hay muchos temas. Voy a ir brincando, no necesariamente el mismo tema para los tres, pero sí algún tema con cada cual para darle un poco de variedad y de movimiento. Salvador Frausto, se acaba de anunciar el gabinete de Clara Brugada. Me parece de entrada, salvo la opinión que tengas, de que de entrada no hay mucho ruido, no hay un personaje que concentre críticas muy fuertes o polarice o algo por el estilo. Queda César Cravioto como secretario de gobierno, que es el segundo cargo más importante. Pareciera pues que es un
el grupo de Martí Batres. César Cravioto siempre ha sido identificado con esa corriente. Llama la atención que Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México y entre otros cargos, pues ahora queda en una asignación relativamente todavía indefinida, porque va como secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis. En Milenio ponen entre paréntesis antes SEDUBI, que era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir, va a eso, y al mismo tiempo queda Inti Muñoz Santini como secretario de Vivienda. En fin, ¿qué opinión te merecen estos nombramientos? Y no sé los casos específicos de Alejandro Encinas, de César Cravioto. Sí, Salvador. se ve no hay grandes sorpresas, se ve un gabinete con un perfil político y social fuerte. Me parece que la incorporación de Cravioto y de Encinas refuerza la operación política dentro de la ciudad, que había cierta preocupación, porque el acento que se le ve a Clara es más de carácter social. Se le celebra a ella sobre todo el tema de las utopías y una lucha, digamos, en esas causas populares. Y creo que la dosis, digamos, de políticos profesionales ahí cubre ese flanco. Hay otros nombramientos como Inti Muñoz, hay una rama, digamos, de políticos, a diferencia del gabinete de Claudia Sheinbaum, que vemos más al morenismo, digamos, un poco más pragmático. Aquí veo más del perfil de Clara, más duros, más la corriente que algunos les llaman los puros, en algunas de las posiciones. Me sorprende quizá el nombramiento de Alejandra Frausto en la Secretaría de Turismo, pero bueno, también había estado ella cercana a estas expresiones de Clara Brugada. Entonces, pues sí, se ve un gabinete sin sobresaltos, sin sorpresas, dándole espacio a distintas corrientes o expresiones de Morena, que pues pueden ahí generar unidad, algunas ratificaciones de gente que ya había estado en los mismos puestos. Entonces, me parece que es un gabinete de continuidad con acento social, en el caso de Clara. Así lo resumiría, digamos, ¿no? Es continuidad con un acento social, que además fue la promesa de Clara Brugada durante la campaña, de continuidad en el caso de seguridad. Se ratifica al secretario, que además es muy cercano a Omar García Harfuch. Sí. Entonces, es el único ratificado, a diferencia del equipo federal, ¿no? Que donde hay muchas ratificaciones, aquí creo que solo queda de Protección y Seguridad Ciudadana. Creo que me parece haber leído que había otro, ahorita lo googleo, pero bueno, de cualquier manera, se le ve como continuidad a las políticas de Claudia, pero con acento social, y yo veo como buen mensaje el tema de que tenga un buen refuerzo de personajes en la operación política. Muy bien, gracias. Jorge Meléndez, un tema en la Ciudad de México, pero relacionado con Chihuahua, la fallida detención de Javier Corral, acusado de delitos de peculado en Chihuahua por el gobierno panista de allá, y la intervención del fiscal de la ciudad, el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, para evitar que se realizara esa detención. ¿Qué opinas y si crees que toda esta serie de incidentes pueden permitir o impedir o obstruir el que Javier Corral llegue a ser el director de una agencia de anticorrupción a nivel federal que mucho se había planteado? Jorge. Yo creo que podrían dudarlo quienes quisieran al señor Javier Corral ahí.
Y creo que la prisa, la celeridad, la urgencia y hasta la serie de datos que aportó el fiscal de la Ciudad de México, lo quisiéramos ver en otros asuntos en donde ha estado no solamente ausente, sino reticente. Y ya hemos hablado aquí de algunos casos, como el de la colonia Narvarte, de Rubén Espinosa y las 4 valientísimas mujeres, Nadia Vera y las otras 3, que ha quedado en el olvido. Ni siquiera han recibido a los familiares de Rubén. Por lo tanto, este fiscal, que ya tenía ahí a una serie de personajes de la fiscalía, pues tratando de obstruir o negociar o dejar de lado la aprehensión de Javier Corral, pues no es muy dado a resolver problemas que son importantes en la Ciudad de México, ese y otros más que hay en esta ciudad, en la Ciudad de México, muy importantes. Y yo creo que este asunto lo pensó muy bien Maru Campos, y dice Javier Corral que Manlio Fabio Beltrones, a quien hay que recordar que Javier Corral implicó en aquella famosa Operación Zafiro, donde estaba metido Alejandro Gutiérrez, un peón de Manlio Fabio Beltrones, aunque luego los peones de Manlio Fabio Beltrones le dan la espalda terriblemente, como el caso de Manuel Ayorbe, que es ahora el encargado de los senadores del PRI de Alito. Entonces, Javier Corral pues no tiene muchos personajes que lo defiendan. Incluso su jefe de comunicación dijo que Javier Corral se había llevado dinero y nada más. Y también Javier Corral nos debe un análisis e investigación profundo sobre el caso de Miroslava Brik. Hay que recordar que apuntan las investigaciones a una serie de panistas que quedaron libres. Entonces, yo conocí a Javier Corral hace muchos años, me pareció un hombre respetable, todo eso, pero ya cuando llegó a Chihuahua, empecé a leer cosas que me parece que están no solamente en el tintero, sino en la discusión pública. Y el señor Javier Corral no ha dado ni argumentos sólidos sobre esas cuestiones, ni ha planteado cómo puede ser un fiscal anticorrupción. Por lo tanto, si bien son golpes entre un grupo político contra otro, normales en este México que todavía no acabamos de desaparecer, yo pongo simplemente esos argumentos sobre la mesa, no solamente en contra de Javier Corral, sino del fiscal de la Ciudad de México. Bien, gracias, Jorge. Daniela, luego hay nombramientos que por el carácter del titular que otorga el nombramiento resultan muy difíciles, porque a veces es la especialidad del que nombra o en la circunstancia política más llamativa. En este caso, en el tiempo de las mujeres, pues Claudia Sheinbaum necesitaba mandar un mensaje especial con la Secretaría de las Mujeres y nombra a Citlali Hernández como titular de esa secretaría que se va a crear apenas y que pasa de ser Instituto de las Mujeres a una Secretaría Federal con Citlali. La propia Citlali puso un mensaje en X donde agradece el nombramiento. Dice, buscaremos que todas las mujeres, desde las niñas que nacen y crecen en estos días hasta nuestras adultas mayores, cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad y que vivan sin discriminación. Dice que irá a territorio a llevarle a cada mujer de este país una cartilla de los derechos de las mujeres. Abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género. Y parafrasea el lema fundacional y dice, por el bien de todos, primero las pobres. ¿Qué opinas de este nombramiento y de su significado político? Parece que viene una cruzada
administrativa, gubernamental, política fuerte hacia las mujeres. ¿Qué opinas, Daniela? Sí, Julio, sin duda es una señal importante en el planteamiento que ha hecho en general Claudia Sheinbaum con el tema de las mujeres, pero concretamente creo que era algo que faltaba en todos los nombramientos que habíamos estado escuchando. Se había estado hablando mucho de que eran los técnicos, los especialistas, los políticos, o sea, lo habíamos ido como diseccionando, los que podían dar mensajes hacia afuera, hacia los empresarios, pero insistíamos, nos faltaba, por lo menos a mí y creo que a muchas personas, pues dónde iba a estar el amarre con el movimiento social o con los movimientos sociales, dónde iban a estar esos enlaces, dónde iba a estar ese puente entre los especialistas o los que podían ser puentes con los empresarios y demás. Y entonces creo que Citlali Hernández sin duda es esa pieza que podía faltarnos como de enlace y de puente con el movimiento social o con los distintos movimientos sociales que pueden integrar Morena y que pueden integrar el proyecto de la 4T. Y por otro lado, pues tiene este componente muy fuerte de fortalecer la agenda de Claudia, que lo ha insistido una y otra vez, ha dicho, no llegué sola, ¿no? Llegamos todas. Entonces, sí ha tenido discursivamente desde la campaña, pero muy fuerte desde el triunfo, un componente de decir el tiempo de mujeres es real, ¿no? Y nosotras siempre decimos, no solo tiene que ser tiempo de mujeres, sino tiempo de mujeres con agenda de género, con agenda feminista. Y creo que eso ella lo ha estado marcando discursivamente y que el impulso de crear una secretaría y además de nombrar a una persona política que ha tenido este trabajo, pues, desde la Secretaría General de Morena de hilar una serie de cosas desde lo que se le llama o lo que se piensa más el ala más dura de Morena, pues creo que cumple también esa función, o sea, nos llama, como bien dices, la atención que es un perfil muy, muy, muy político, que es un perfil que ha estado, hay que recordar que hace 2 años más o menos en la Utopía Libertad se firmó, nació esto que se llama la Internacional Feminista, la de este siglo, que estuvo aquí Irene Montero, por ejemplo, que estuvo Citlali Hernández, no fue hasta allá, hasta la Utopía, pero sí estuvo en el evento la propia Claudia Sheinbaum, en este sentido, ¿no? De aglutinar a las distintas fuerzas femeninas que hay dentro del proyecto de la 4T para firmar y suscribir este manifiesto que tuvo con estas implicaciones internacionales. Entonces yo creo que el mensaje va en ese sentido, en doble sentido, en el tema de sí vamos a poner el tema de la agenda de transformación de vida de las mujeres en un lugar preponderante, en un lugar destacado, y también vamos a empezar a tener, o sea, a tener mensajes hacia los distintos movimientos sociales. Y creo que es un acierto, un gran acierto de Claudia Sheinbaum en este nombramiento. Bien, Daniela. Daniela, solo para cerrar esta parte, ¿te parece que sí hay una diferencia en criterios políticos en el gabinete de Claudia Sheinbaum, que tiene muchos personajes del pasado federal integrados a su gabinete, y el de Brugada, que solo, digo a reserva de que lo chequemos, Salvador, 1 o 2 ratificaciones, pero con gente como de un segmento más duro de la izquierda? Va a crear también, anuncia que va a querer crear la Secretaría del Agua. ¿Sí ves diferencias en cuanto a criterios políticos en los dos gabinetes, Daniela? Sí, más que ese sector duro de la izquierda, yo lo veo como con un perfil muy social. De hecho, yo creo que salvo Cravioto o Encinas, para la mayoría de la gente que no está en movimientos sociales, muchos nombres deben ser como, bueno, Ana Francis, obviamente, la nueva secretaria de Cultura, porque la tenemos acá todos los miércoles, pero son pocos nombres los que la mayoría de la gente debe identificar, porque sí son nombres o son personas que están muy ligadas o han estado muy ligadas a
a espacios del movimiento social, distintos espacios del movimiento social. Entonces, creo que eso sí marca perfiles distintos, no tanto de continuidad, porque hay que recordar que en el gabinete Claudia Sheinbaum no solo hay gente como ratificaciones del actual gobierno, sino también que varios de sus integrantes de los gabinetes se los llevó del gobierno de la ciudad. Entonces iba a estar muy difícil que estuvieran como en los dos lados, ¿no? Entonces se fueron al gobierno federal y entonces al gobierno de la Ciudad de México ahora se incorpora sobre todo personas que vienen o sea, actores de distintos núcleos del movimiento sociales, que pues sí, que son muy conocidos entre los grupos de movimientos sociales, pero no necesariamente tienen este perfil político mediático conocido para la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso sí le da un sello muy particular, muy social, que tampoco debe sorprendernos porque pues es el perfil de Clara Brugada, ¿no? Bien, gracias Daniela. 2:52, nos tocan como de a 2 minutitos por persona con un tema final. Salvador, lo que desees agregar, por favor. Tu micrófono, Salvador. Bueno, pues está la discusión de la expectativa de cuál va a ser el nombramiento en Pemex, seguramente en los próximos días, y las ofertas ahí se ha mencionado que Lázaro Cárdenas no quiso, que Raquel Buenrostro no estaba bien vista por Rogelio Ramírez de la O, por ejemplo. Se han mencionado algunos otros nombres, incluido el subsecretario Llorio. Entonces, es un nombramiento importante porque dará un mensaje de tranquilidad o no a los sectores financieros, el nombramiento que haga en Pemex, y me parece que ahí tendrá un papel muy, muy importante la secretaria la secretaria de Energía, que Luz era Helena González. Luz Helena González, que aunque no es experta en los temas de energía, estuvo ya en el área de finanzas de la Ciudad de México y es de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que por ahí puede venir algún asunto interesante que genere debate público en cuanto a Pemex. Vamos a ver qué perfil, si va a haber, dependiendo del nombramiento, es que haya algún tipo de renovación o algún tipo de continuidad. Esa expectativa está ahorita pues de cara a que puede ser el nombramiento más relevante que falta por hacer, porque ya sabemos que la Secretaría de la Defensa y de Marina se nombrarán hasta finales de septiembre, como lo dijo la propia Claudia. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, 2-3 minutitos para cerrar, por favor. Gracias. Primero, yo alabo que hayan puesto a Ana Francis Moore en cultura. Me parece que Alejandra Frausto fue nefasta, que le den una chamba, pues allá la señora Clara Brugada sabrá, pero me parece una administración lamentable la que vimos en la Ciudad de México, y Ana Francis lo puede hacer de manera diferente. Segundo lugar, en cuestiones jurídicas y legales, se nombró a Heréndira Cruz Villegas, una ex alumna y ex adjunta mía en la Facultad de Ciencias Políticas, pero es una persona muy ligada a los derechos humanos, hija de sacerdotes ligados a la teología de la liberación, y que ha recorrido varias posiciones y siempre ha dado grandes resultados. Y quiero hacer un apunte acerca de Alejandro Encinas. Me parece que si yo tengo algo de razón, que suelo no tenerla, él puede impedir dos cuestiones: que desaparezcan los bosques en la Ciudad de México y parar esto
del Airbnb y toda esa serie de cuestiones que están por toda la ciudad, deteriorándola y que únicamente sirven para enriquecer a unos cuantos inmobiliarios, no solamente de gran calado, sino grupos que durante muchos años han invadido vecindades, terrenos y demás, y han sacado de ellas a los pobladores originarios. Si esa va a ser la función de Encinas, yo creo que va a ser muy importante para que esta ciudad, la Ciudad de México, no se siga degradando. Bien, gracias, Jorge. Vamos ya en el comentario final, por favor, Daniela Pastrana, lo que desees agregar. Julio, pues yo ahora sí les voy a hacer como aprovechar el espacio para hacerles un pequeño comercial, porque ustedes saben que los lunes a las 8:30 de la noche tenemos nuestra mesa roja. Nos gusta mucho y vamos a cumplir un año, entonces el otro lunes vamos a estar en el Vicio, vamos a transmitir desde el Vicio Teatro, ahí justo, ahí hicimos nos lo prestan las Reinas Chulas, que queremos mucho, y entonces vamos a hacerlo ahí en vivo el próximo lunes. Entonces dije, bueno, pues aquí aprovecho para que quien quiera asistir el próximo lunes a las 8:30, pues vamos a estar ahí transmitiendo en la mesa roja, que tanto nos gusta, y pues festejando un poco. Alguien nos dijo, nos vamos a ir de cabaret. Excelente, 8:30 el próximo lunes en Lunes el Vicio, 26. ahí en la calle Madrid, de Coyoacán, de la delegación de la alcaldía Coyoacán. ¿Quiénes han sido las usuales partícipes en la mesa roja, Daniela? Bueno, pues está Teresa Rodríguez de la Vega, que la conocen aquí muy bien la audiencia, porque pues es parte a veces de las mesas. Está Diana Fuentes, que es como nuestra jefa, o sea, la maestra marxista, que nos pone siempre el marco teórico y la vara muy alta a veces para los análisis, porque la verdad es que es muy brillante. Gabriela Arévalo, que es editora y que también, sobre todo en temas de educación, es pues siempre tiene los comentarios más de los que nunca habíamos pensado. Se fija en todos los detalles y es muy, muy puntual. Y está Ingrid Urgelles, que también creo que ya la conocen por acá, ¿no? Abogada chilena. Sí. Y muy dura a veces, ¿no? Muy sí. Puntillosa con algunos comentarios, sobre todo cuando se trata de hablar de la derecha. Entonces, sí. Pues ahí vamos a estar las 5, platicando, comentando y pues como nos gusta un poco, ¿no? Más bien en plan de conversación, haciendo análisis, pero también conversando y discutiendo cosas que no es que vayan a tener la verdad absoluta, pero bueno, pues vamos abriendo los temas, ¿no? Muy bien, qué bueno, la mesa roja siempre recomendada y reconocida. Gracias, Salvador, Jorge, Daniela, muchas gracias. Nos vemos pronto por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Buena semana. Bien, son las 2. Hasta luego, gracias. Son las 2 de la tarde con 59 minutos, 2 de la tarde con 59 minutos, y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Déjeme asomarme por aquí a ver qué hay. Bueno, déjeme enviar a la... aquí voy a enviar Astillero Informa. Déjeme ver. No, hombre, ando aquí hecho bolas. ¿Cómo es posible? Bueno, le voy a leer más bien lo que me está llegando, que es un boletín de prensa que están dando a conocer. Dice aquí, las bases militantes de Morena nos oponemos a la nueva imposición cupular que pretende arrebatar el derecho a la militancia a decidir a través del voto directo, para elegir a través de un Congreso Nacional controlado al estilo priista a la presidencia y secretaría general, quienes llevarán el mando de nuestro partido. No más imposiciones de Mario Delgado, y al menos en esta imagen que ahorita en este instante la estoy reenviando para que la podamos compartir, proponen a Luis Morales, que es la persona que fue desplazada precisamente en esta historia del actor y demás Sergio Mayer. Están proponiendo justamente, al menos ahí están Luis Morales y Lupita Díaz. En cuanto esté la fotografía,
la vamos a compartir. Ahí está, miren, Movimiento Nacional Convencionista, artículo 39 constitucional, dice: ante una nueva imposición y una evidente violación estatutaria, para la presidencia y secretaría general, auténticos representantes de las bases, todo el poder a las bases, Luis Morales y Lupita Díaz, para recuperar nuestros principios fundacionales.